Bien. Sigamos. ¿En qué quedamos? Quedamos que habíamos llegado a el vector velocidad media, que la velocidad media no es otra cosa que el desplazamiento en función del tiempo dividido un intervalo de tiempo. La velocidad media, al ser un vector, tiene componente x y tiene componente y. El componente de x, ¿a qué es igual? Al desplazamiento, pero el componente x del desplazamiento, porque el desplazamiento, al ser un vector, también tiene desplazamiento en x y en y, componente en x y en y. Entonces, la velocidad media es el componente en x del desplazamiento dividido el intervalo de tiempo, la velocidad media en x, y la velocidad media en y es el componente y del desplazamiento dividido al mismo intervalo de tiempo. De nuevo, el tiempo pasa igual en ambas dimensiones, en ambos ejes. Solamente que en nuestro caso puntual, en nuestro ejemplo, esta es la forma general, este es nuestro ejemplo, en y no pasa nada. Pero en este caso, después vamos a ver que sí, pasan cosas. Bueno, vamos a agarrar esto, acá, esto, y vamos a trabajar un poquito. Entonces tenemos que la velocidad media, vector, dice que es igual a el desplazamiento en función del tiempo dividido al intervalo de tiempo. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a despejar. Vamos a mandar el delta t del otro lado. El delta t que está dividiendo lo mandamos multiplicando y lo damos vuelta. Me queda el delta r en función del tiempo va a ser igual a la velocidad media multiplicado por el intervalo de tiempo. ¿Todos entendieron lo que hice? Esto que está dividiendo lo mandé multiplicando. Y después lo acomodé. Simplemente. Eso fue lo que hice. Ahora, ¿qué era? ¿O qué era el desplazamiento? ¿Qué era un desplazamiento? ¿A qué era igual el desplazamiento? A la posición final menos la posición inicial. Bueno, entonces podemos, en lugar de esto, podemos escribir que la posición cuando el instante de tiempo es el final menos la posición cuando el instante de tiempo es el inicial. Como diciendo eso, ¿no? Posición final menos posición inicial. Eso es el delta R, eso es el desplazamiento. Esto es igual a la velocidad media multiplicado por el intervalo. De acá vamos desarmando. No estamos agregando nada nuevo. Estamos poniendo lo que ya sabemos que es cada cosa. Ahora esto que está restando. Profe, una consulta. El primer vector que dice tiempo y qué ¿Cuál? más, Primer vector, ¿cuál? abajo de todo, el vector final. Ah, la F de final, ahí está. T sub F. T sub F. No se veía por el reflejo. Ahí se ve mejor. T sub Ahí F. está. ¿Qué podemos hacer con este vector que está restando? Lo podemos pasar sumando del otro lado. Entonces acá me va a quedar. De este lado me queda el vector posición del instante final. Igual. Este lo pasé sumando. Entonces me va a quedar positivo de este lado. Es el vector posición del instante inicial. Más, porque acá hay un más acá adelante, velocidad media, multiplicado por el intervalo de tiempo. Bueno, y esto lo podemos reescribir de la siguiente forma.
un formato un poquito más general. Podemos decir que la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial que tenga más la velocidad media, que es un vector, por, en lugar de poner el intervalo, podemos poner el tiempo. Porque ya sabemos que está en función de este tiempo. Esto que me quedó acá, no es otra cosa que lo que habíamos visto acá, que era una función lineal. Fíjense si podemos distinguir las cosas, ¿no? Esto era lo que era I. ¿Recuerdan que acá teníamos que habíamos dicho que la función lineal tenía esta forma? Era I en función de X, que era igual a la pendiente por X más B. Esto habíamos dicho que era el término lineal, formado por la pendiente y la variable, y esto era el término independiente, que estaba formado por la ordenada al origen. Entonces, fíjense que acá tenemos esos elementos, ordenados de otra manera, pero no importa, pero estamos igual. ¿Esto qué es? Que está solo. La posición El inicial. término independiente. El término independiente es esto que está acá. Es el término independiente o la ordenada al origen, y también lo que dice el compañero, es la posición inicial. ¿Esto qué es? La variable y el... Esto no es la variable. No, la variable. ¿Esto La qué T es? es variable. ¿Esto qué es? La pendiente. Esto que está acá es la pendiente. Y T es la variable, que además me doy cuenta porque acá está, entre paréntesis, el sub T. Acá me indican la variable. T es la variable. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que acá, la ordenada del origen, el término independiente está adelante. Pero la suma, ustedes saben que es conmutativa. Entonces, puedo ponerlo adelante o puedo ponerlo atrás. Entonces, acá tenemos el término independiente o la ordenada del origen, que en este caso es la posición inicial. Acá tenemos la pendiente, que en nuestro caso es la velocidad media, y acá tenemos la variable, que en nuestro caso es el tiempo. Es la variable de quién? De R, de la posición. Entonces, ¿cómo se lee esto? La posición en función del tiempo es igual a la posición inicial que tenga la partícula, más la velocidad media que tenga esa partícula, multiplicado por el instante de tiempo en el cual yo quiero determinar esta posición. De otra forma, va a tener una posición en este instante de tiempo, una posición que va a ser igual a la posición que tiene, más la velocidad que tiene, multiplicado por ese instante de tiempo en el cual yo quiero averiguar a dónde va a estar. Esto, así es como yo tengo que entender esto. Esa es la función posición. Esta es la función de movimiento, pero es la función posición. Ahora, así como lo hicimos con el vector posición, también lo podemos hacer con los componentes. Agarremos el componente de velocidad media de X, que es igual a el componente X de la posición en función del tiempo sobre el intervalo del tiempo. Y hagamos lo mismo. Despejemos. Mandamos el delta t multiplicando y lo damos vuelta. ¿Cómo nos queda? Nos queda el componente X del desplazamiento en función del tiempo, como acá nos quedó todo el desplazamiento, pero acá solamente nos queda el componente X. Igual, acá nos quedó la velocidad media, pero acá nos va a quedar la velocidad media de X. Multiplicado
por el intervalo de tiempo. Y que, de nuevo, aplicamos la misma lógica. ¿Qué es el componente X del desplazamiento? ¿A qué es igual? Rx en función del tiempo. ¿No? X, vamos a poner directamente X, sí, podríamos poner Rx, pero vamos a ponerle X. Es válido. X final, o X del instante final, menos X, que es la posición X, ¿no? Del instante inicial, igual a la velocidad media de X multiplicado por el delta T. Voy a cambiar de figura. De nuevo, esto que está restando, que es la posición inicial, la puedo pasar sumando. ¿Cómo me queda? Me queda la posición en un instante final va a ser igual a la posición en el instante inicial más el componente X de la velocidad media multiplicado por el intervalo de tiempo. Y lo reescribimos de esta forma, para que tenga la misma estructura. Entonces vamos a decir que el componente X de la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial que tenga la partícula sumado al componente X de la velocidad, porque acá estamos hablando solamente de lo que pasa en X, por el tiempo. Entonces fíjense que lo que tenemos es la misma estructura, la misma forma que tenemos con el vector posición en función del tiempo. Esto no es otra cosa que el vector proyectado en X. Por eso tenemos las mismas cosas. Tenemos la posición inicial en X, como acá, pero acá en X, que no es otra cosa que la ordenada del origen, el término independiente. ¿Qué tenemos? La posición más la velocidad media en X, como acá teníamos la velocidad media entera, pero acá solamente en X. ¿Qué es? La pendiente. ¿Y qué tenemos? T, que es la variable. Es la misma T que está acá. Y acá tenemos la variable. Entre paréntesis me doy cuenta que es la variable. Cambia el instante del tiempo, me cambia la posición final que va a tener, la posición en X. Así como esto era la posición en función del tiempo, es decir, ¿qué posición? ¿Cuál va a ser el vector posición? Partiendo de esta posición inicial, más la velocidad que tiene por el instante de tiempo en el que quiero averiguar esa posición. Bueno, acá es lo mismo, pero en X. ¿Cuál va a ser la posición en X? En un instante de tiempo determinado, partiendo de una posición inicial en X, teniendo una velocidad en X, multiplicado por ese instante en el cual quiero saber a dónde va a estar la partícula en X. Hacemos lo mismo con Y, con esto. Hagamos lo mismo con Y. El mismo proceso. Aunque sea tedioso, pero quiero que todos lo entiendan. Seguramente ella lo entendió esto. La velocidad media de I, voy a hacer más rápido, es igual al el componente I del desplazamiento en función del tiempo dividido el tiempo. Paso esto multiplicando y lo doy vuelta. Me queda que el componente I del desplazamiento va a ser igual a la velocidad media de I, ahora, como acá era de X, acá es de Y, multiplicado por el intervalo de tiempo, el mismo tiempo. ¿Y esto qué es? No es otra cosa que I en un instante final menos I en un instante inicial, igual a velocidad media de I por el delta T. Esto que está restando lo puedo pasar sumando. Entonces, ¿cómo me va a quedar? I en un instante de tiempo final va a ser igual a I en un instante inicial, más, fíjense cómo es igual, es la misma estructura. Velocidad media de I
por el delta t. Lo reescribo de la misma forma que utilicé para todo esto. Entonces digo que la posición en i, dependiendo del tiempo, ¿a qué va a ser igual? A la posición inicial que tenga la partícula en i, más la velocidad media que tenga la partícula en i, multiplicado por ese instante de tiempo en el cual yo quiero averiguar esa posición. Entonces, ¿qué tengo acá ahora? La otra componente de esto. Entonces tengo que estos dos son las funciones componentes de esta función, ¿no? Porque este es el vector posición. ¿Y estos qué son? Las proyecciones de este vector posición. Que fue lo que habíamos dicho antes. Si el vector posición, que habíamos dicho cuando lo escribimos por acá, ¿no? Habíamos dicho que si el vector posición tiene componentes x e y, y si el vector posición está en función de t, por lo tanto habíamos dicho que el vector posición en función de t tiene sus componentes en función de t, y x en función de t. Bueno, es lo que estamos haciendo acá. El vector posición está en función de t, por lo tanto sus componentes también están en función de t. ¿Y qué forma tiene esta función? Una función lineal, igual a esta. La única diferencia, eso no tiene que darse cuenta, la ordenada del origen está puesta adelante. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de convención, porque realmente matemáticamente es lo mismo que yo ponga esto atrás. Es igual. Pero por una cuestión de convención, ¿de acuerdo? Lo ponemos adelante. Entonces, lo que tenemos una herramienta ahora para poder predecir dónde va a estar una partícula conociendo previamente dónde está al inicio y qué velocidad tiene, tanto de x como de y. Esta función me describe el comportamiento de la partícula. ¿Qué necesito saber? Dos cosas. ¿Cómo estaba antes de empezar a analizar y cómo es ese comportamiento? Sabiendo esas dos cosas puedo calcular cómo va a estar en un futuro, en cualquier instante de tiempo, o cómo estuvo en cualquier instante de tiempo pasado. Esto es ciencia. Encontrar una ley de comportamiento, algo regular en el comportamiento, conociendo las condiciones iniciales, más esa regularidad del comportamiento, esa ley del comportamiento, esa forma en que se comporta la partícula, entonces puedo predecir la evolución del sistema. La evolución en el sentido de cambio, no de progreso, ¿eh? En el sentido de cómo va a cambiar ese sistema, cómo va a ser, qué forma va a tener, qué características futuras va a tener ese sistema. Eso es ciencia. Esa es la herramienta predictiva que tiene la ciencia, y el éxito de la ciencia. Y de ahí la tecnología también, ¿no? Y de ahí la carrera. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se van a tener que anotar prolijamente en esa hoja de fórmulas, en ese machete que van a tener bien hecho? Es, borro lo demás, así no hay confusión. Porque esto es cómo llegamos a eso. Esto que nos quedó acá, sin los círculos esos, los círculos los pusimos para marcar la forma, es la expresión general, de la función que describe la variación de la posición respecto del tiempo. Esta expresión general es la que vamos a usar para todo. Como los análisis que hacemos nosotros, están hechos según las coordenadas, según los ejes, vamos a usar esta y esta. Esto prácticamente no lo vamos a usar. Pero esto que es simplemente el vector entero, y esto que son los componentes. Como todos nuestros análisis son dimensionales, son en componentes, vamos a usar más que nada estos dos, pero esto se lo escriben todo. La expresión general de la función que describe cómo varían las posiciones respecto del tiempo, en función del tiempo. Ahora lo vamos a aplicar acá.
a este ejemplo del que partimos originalmente para llegar a eso. ¿Me querían preguntar algo? ¿No? No, por mi parte nada. Si se va entendiendo, dale. O no se entiende nada y ni siquiera se puede preguntar nada. Eso puede ser la otra No, opción. lo que pasa es que es un tema conceptual, todo lo que explicaste recién. Que es completamente necesario para estudiar los problemas. Son los conceptos que necesitamos saber para aplicar ahora los problemas puntuales. Vamos a esto de nuevo, ¿no? Vamos a esto. Como solamente se mueve en X, lo único que me interesa es esto. Ahora, es la única función que me interesa. Entonces vamos a tener acá esta función. La pasamos en limpio. La función de posición en X respecto del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad media en X multiplicado por el tiempo. Es lo único que me interesa. Como no se mueve en Y va a ser todo cero, no me interesa. Bien. Ahora, para poder determinar cuál es la función concreta, porque esta es la expresión general. Ahora yo quiero saber cuáles son los valores correspondientes a mi situación. Para poder tener la función con valores y después poder predecir, que fue una pregunta que nos hicimos, ¿dónde está la corredora en el instante 50? ¿Dónde va a estar la corredora en el instante 120? Esa pregunta nos hacemos. Bueno, ¿cómo llegamos a responder eso a partir de esto? Necesitamos saber este valor y este valor para dejar la expresión, para dejar la función que nos permita llegar a la posición que queremos nosotros en cualquier instante del tiempo. Hay un valor que ya lo tenemos. ¿Cuál es? X0, que Bueno, es 50. sabemos que su posición inicial es 50. Nuestro análisis parte de los 50 metros. Entonces ya este valor ya lo tenemos. La posición en función del tiempo es igual a 50 metros, que es su posición inicial, más, bueno, tenemos que encontrar cuál es la velocidad y después por t. La variable siempre se expresa, la variable no se completa. Yo no voy a poner valores acá. Ahora no voy para expresar la función, cuando ustedes le pidan expresar la función con los valores correspondientes, no tienen que completar valores de t, porque la variable queda como variable. O sea, como un comodín en el cual yo después relleno lo que quiero para poder encontrar x. Entonces lo relleno, no pongo el valor de t ahora. Lo que quiero son los valores de la ordenada al origen y el valor de la pendiente, de la velocidad. Y ahí me va a quedar expresada la función de movimiento de este objeto de estudio. Para eso tengo que encontrar la velocidad. Bueno, entonces, volvemos para atrás. Recuerdan que acá nosotros hicimos velocidad media de x era igual a, habíamos dicho acá, velocidad media de x a que era igual al componente x del desplazamiento sobre delta t. De esto fuimos a esto. Por lo tanto, de esto puedo volver a esto, ¿no? Mando esto restando y mando esto dividiendo. Entonces me queda que la velocidad media de x es, esto lo paso restando. ¿Qué me queda? X menos x sub 0. Lo quise pasar esto restando. ¿Y ahora qué hago? La t la paso dividiendo. Vuelvo a lo mismo, a la misma expresión. Y ahora me fijo
¿Qué tengo acá? Una posición final y una posición inicial. Puedo elegir, por ejemplo, y el delta t. Para acá el delta t. Puedo elegir de los datos que me dieron. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, entre la posición 1 menos la posición sub 0, dividido a qué instante de tiempo, al que se corresponde con cada uno, ¿no? Al instante de tiempo sub 1 menos el instante de tiempo sub 0. ¿Qué valores tiene eso? El instante Va a ser X, 200 menos 50. 200 metros menos 50 metros, el instante sub 1 vale 200 metros, el instante sub 0, 50 metros, dividido, la posición, perdón, el instante sub 1, 15 segundos, menos el instante sub 0, 0 segundos. Bueno, hago esta cuenta. 200 menos 50, 150 dividido 15. 50 metros, dividido a 15 segundos, 15 segundos menos 0 segundos. Esto es 10 metros sobre segundos. metros sobre segundo. Fíjense, unidad de velocidad. Tengo el valor, el número y la unidad de la velocidad. Entonces tengo que el componente X de la velocidad es 10 metros sobre segundo. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a poner el valor que me acabo de dar acá. 10 metros sobre segundo. Y ahora tengo la función de posición, que es una de las funciones de movimiento, porque vamos a tener la función de velocidad, la función de aceleración. Esta es una de las funciones de movimiento, pero es la función posición de este objeto de estudio. Y ahora ya está, ya la tengo armada con los valores correspondientes y puedo con esto ya predecir cualquier posición en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, una de las preguntas que hicimos fue, ¿cuál es la posición cuando el instante de tiempo es 50 segundos? Bueno, ¿cómo hago esto? Ahora se dice que evalúo la función con esa variable ya determinada. Ya no es una variable. Evalúo la función cuando el instante de tiempo son 50 segundos. ¿Ven? Ahora yo no pongo una t cualquiera genérica. Pongo el valor que yo le quiero dar a t para saber qué valor va a tener x cuando t tiene este valor. Entonces, ¿a qué es igual? A la posición inicial más la velocidad media, la pendiente, multiplicado ¿por qué? 50. Por 50 50 segundos. Claro, multiplicado por 50 segundos. ¿Y ahora qué me queda? Una cuenta. Fundamental hacer bien esto, ¿no? Segundos con segundos. Ahora me queda manzana con manzana. Ahí puedo sumar. Claro, ¿Cuánto da? 550. Esto que me está queriendo decir, ¿cómo lo escribo? La posición cuando el instante de tiempo es igual a 50 segundos es igual a 550 metros. Entonces, ahora con esta herramienta puedo saber a los 2 minutos, a 1 segundo, a medio segundo, a milésimas, a 2 horas, a 3 años, suponiendo que esta partícula sigue con esa velocidad. Igual es con una constante esto. ¿Qué cosa? Con una velocidad constante, por eso. La velocidad, en este caso la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante hasta ahora?
es constante, por eso me va a dar una recta. Que la velocidad sea constante, que es con lo que vamos a trabajar ahora, o sea, hasta que no veamos que la velocidad cambia, vamos a trabajar con velocidad constante. Quiere decir que la velocidad no cambia, que es siempre la misma, por lo menos en los tramos. Ojo, la velocidad es constante en este tramo, en este delta X. La velocidad es constante entre una posición y otra posición, porque puede ser que entre estas dos posiciones tenga una velocidad, puede ser que entre estas dos posiciones tenga otra velocidad, puede ser que entre estas dos posiciones tenga otra velocidad. Lo que estamos diciendo es que la velocidad es constante, que no cambia entre dos posiciones sucesivas, sean cuales sean. Pero sí, ¿cómo se llama el tipo de movimiento que tiene una velocidad constante y que es recto? ¿Quién se acuerda del secundario? Movimiento rectilíneo uniforme. Ujú. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo, porque es una recta, no está cambiando, y uniforme, porque no cambia la velocidad. La velocidad no está cambiando. La velocidad es constante. Después vamos a ver el otro. ¿Cuál es el otro? MRV. Movimiento El uniforme. uniformemente variado. ¿Qué quiere decir uniformemente variado? Va a cambiar la velocidad. Ese va a ser otro que vamos a ver en otra clase. La velocidad va a cambiar. Va a cambiar de forma pareja, va a cambiar de forma uniforme, pero va a cambiar la velocidad. Pero, ¿La B qué significa? variado. Variable. Variado. Pero no nos adelantemos. Entonces, lo importante es tener el machete y además escribirlo, porque acá, bueno, acá están en la virtualidad, entonces el machete lo pueden tener. Pero esa expresión general que yo escribí acá, si estuviera en la presencialidad, no lo pueden tener anotada en el examen, se tiene que acordar de memoria esa. ¿Cómo hago para acordarme de memoria esa expresión general? Más las que van a venir después, practicándola. Cada vez que se me presente un ejercicio, ahora en la práctica, no digo en la resolución de un examen, en nuestra práctica, cada vez que se presente un ejercicio, escribo la expresión general que voy a utilizar y después le escribo los valores correspondientes, hasta que me la acuerde de memoria. Pero después, presten atención a esto, cuando resuelvan los ejercicios, los modelos de examen, y a ustedes les digan, escribí la función con los valores correspondientes, tienen que hacer esto. Cuando ustedes les digan, escribí las funciones con los valores correspondientes, tienen que hacer esto. R en función de T. Llave, no corchete, no nubecita, no flechas, llave. ¿Por qué llave? Porque esto Función. un sistema, me está indicando. Esto es un sistema, que lo que voy a poner acá está relacionado entre sí. Por eso se pone llave. Por eso insisto que la simbología no es caprichosa. Porque después yo veo que esto que yo digo queda en el éter y me ponen, no sé, flechas. O me ponen, no sé, cualquier cosa, un corazón, no sé. Pero se pone llave por algo. Entonces, ¿y acá qué se va a poner? El componente X de la posición en función del tiempo es igual, y el componente Y de la posición en función del tiempo es igual. ¿A qué? Los valores correspondientes, me dicen, me piden. En nuestro caso, los valores correspondientes los sacamos recién, ¿no? 50 metros más 10 metros por segundo por T. No se pone valores acá. Lo pongo aparte. Cuando tengo que resolver algo, la saco de acá y en otro lado trabajo. ¿Y cuál es el valor? ¿Pone así para graficarlo? Porque ya con el valor final no podrías. No te entendí. Si se pone así ya como para dejarlo en forma de función lineal. Se pone en forma de función para lo que sea, si tenés que graficar por cualquier cálculo. Porque yo cuando lo tengo así expresado, lo primero que te van a decir es esto.
expresar las funciones con los valores correspondientes. Entonces vos las expresás así. Falta acá todavía, pará. ¿Qué valores van acá? 0 0 metros. metros sobre 0 metros sobre segundos por t. Esto es el valor correspondiente. Está bien. Para no hacer todo esto, uno puede poner directamente 0. No poner esto y poner 0. ¿Qué me está diciendo? Hay que ponerlo igual, ¿eh? No es que no lo pongo. Como tal, yo sé que va a ser 0, no lo pongo. No, no. Lo ponemos, porque el 0 es un valor. No es la nada. El 0 es un valor, entonces lo tengo que poner. No, pero si no se movía en X. ¿Para qué lo voy a poner si no se movía en X? No importa, porque vamos a ver que en otros casos sí se van a mover en Y, perdón. Va a haber movimiento en Y. Entonces lo tengo que poner. En todo caso, para no poner todo esto se puede hacer así directamente. Listo, 0. ¿Qué quiere decir esto? La posición de Y en función del tiempo siempre va a ser 0. Va a ser siempre 0. Pero hay que poner algo, no puede quedar vacío. Igual a la nada no existe. Igual a 0 sí, 0 es un valor. La nada no existe. Entonces, ya con esto yo trabajo. Después me pueden preguntar, ¿dónde estará la corredora después de 15 minutos? Bien. ¿Dónde estaba la corredora cuando habían pasado 5 segundos de su largada? Bueno, entonces agarro esto, evalúo esta función con los 5 segundos después de su largada. 50 metros más 10 metros sobre segundos por ¿qué tiempo? El tiempo que me interesa, el tiempo en el que estoy evaluando. Y hago la cuenta. 50 metros. ¿Seguro? ¿Son 100? No, 100. Y hago, a los 5 segundos estaba a los 100 metros. O sea que, si yo tuviera que venir acá... ¿Expresión qué se llamaba esto? La expresión general del cambio de posición respecto del tiempo. Es una función que describe la expresión general de la función que describe el cambio de la posición respecto de un tiempo. Entonces, yo acá podría completar el gráfico, ¿no? A los 5 segundos, que es acá, está a los 100 metros, 50-100, que es acá, y tengo una nueva intersección, y fíjense a dónde me da el punto. Me tiene que dar en la recta. Entonces, esta recta, dijimos que era la pendiente. Si es la pendiente, ¿qué era la pendiente en nuestra función? La velocidad. Entonces, esta recta no es otra cosa que la velocidad, en este caso, nuestra velocidad medida de X. O sea, esta recta es la velocidad media, que es el resultado de dividir lo que pasa acá con lo que pasa acá. Entonces, esta recta es la velocidad media. ¿Y qué me está diciendo? ¿Que la velocidad va aumentando? No, no me está diciendo esto, ¿eh? Me está diciendo que la pendiente tiene una inclinación. Bárbaro. Está bien. Tiene una inclinación positiva. Está clarísimo. Pero esto no me está diciendo que la velocidad aumenta. Todo lo contrario. Esto me está diciendo que la velocidad es constante. Lo que aumentan son las posiciones a medida que pasa el tiempo. Acá tenemos un instante de tiempo y una posición. Un instante de tiempo mayor, una posición mayor. Un instante de tiempo mayor, una posición mayor. Lo que está aumentando acá es la posición respecto al tiempo, no la velocidad, ¿eh? No nos confundamos. Esto no es aumento de velocidad. Acá la velocidad es constante, siempre la misma. Lo que pasa es que uno ve este gráfico y que dice, no, está creciendo. Si cada vez más va más arriba. Entonces la velocidad está aumentando. No, la velocidad es siempre la misma. Es siempre 10 metros sobre segundos, que es el valor de la pendiente. La pendiente en cualquier punto tiene el mismo valor, que lo calculamos haciendo esto. ¿Cómo verifico eso? Y puedo verificarlo con cualquier valor. Nosotros llegamos a que el valor de la pendiente era 10 metros por segundo,
haciendo x sub 1 menos x sub 0. Podríamos hacer lo mismo para ver si es cierto esto, haciendo, por ejemplo, x sub 3 menos x sub 1, porque cualquier posición final menos cualquier posición inicial. Entonces podríamos hacer x sub 3 menos x sub 1, dividido al instante 3 sobre el instante 1. Velocidad media de x sub 3, ¿cuánto era? 700 metros. Menos x sub 1, 200. El instante de tiempo 3, 65. Menos el instante de tiempo 1, era 15, ¿no? Sí. 15. ¿Era 15? Sí. Sí, ese era. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos esta cuenta. 700 menos 200 metros, 65 menos 500 metros, 50 segundos. ¿Cuánto da esto? 10 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad constante, fíjense. O sea, en este instante de tiempo y en esta posición, es la misma velocidad que tenía en este instante de tiempo y en esta posición, es la misma velocidad. La velocidad siempre es 10 metros sobre segundo. La pendiente siempre es 10 metros sobre segundo. Lo que van cambiando son las posiciones y lo que van cambiando son los instantes de tiempo. Pero esto no quiere decir que crece la velocidad. Todo lo contrario. Esto quiere decir que la velocidad siempre es la misma. Cuando es una recta y cuando hay una función lineal, significa que la velocidad es constante. Esto que está acá, que sea una recta, significa que es constante. Si la pendiente es una recta, si es una función lineal, entonces es constante. La velocidad no está cambiando. Por supuesto, van cambiando las posiciones, ¿sí? Si no cambiara la posición, no habría velocidad. Claro, tiene que cambiar la posición y tiene que cambiar el tiempo. Si no hay cambio de velocidad, si no hay cambio de posición, el tiempo sigue, pero yo estoy quieto, entonces no tengo velocidad. Obvio que hay cambio de posición, pero la velocidad siempre es la misma. ¿Ya se están arrepintiendo de la carrera? Demasiada información. Por ahora se entiende igual. Sí, sí, es entendible. Por ahora. Sí, se entiende todo. Bueno, hay que explicarlo esto ahora. Lo único que nunca había visto la descomposición de la función lineal como usted lo había planteado. Lo de la No, yo tangente, tampoco. los ángulos, eso es buenísimo porque no teníamos la teoría pura de la función lineal. Claro. Por lo menos yo, digamos, yo siempre vi que como había un término lineal, un término de una ordenada, y ahí empezábamos a reemplazar y graficábamos. Pero eso nunca lo vimos. Claro, eso es aprender las cosas sin la justificación, sin el porqué se llega a eso. Ahora, ¿qué pasa? En el secundario, y es un poco lógico, a vos en el secundario no te pueden explicar los porqué de todo. ¿Por qué? Porque no tenés tiempo. O sea, no hay tiempo para explicar el porqué de todo. Hay ciertas cosas en el secundario que el docente te dice que es así, se lo vas a tener que creer al docente. Después con eso puedes trabajar, no es que te estás mandando un bolazo. Pero no se puede llegar a la justificación de todo. Acá tampoco estamos en la justificación de todo. Hay cosas que como que ya suponemos que uno ya lo sabe y algunos se toman como supuestos. Pero es cierto que la explicación de dónde viene la pendiente tiene que ver con esto, con la tangente, con el triángulo que se me forma. Y fíjense que es bastante lógico. ¿Cómo estamos usando herramientas geométricas, que son nuestros queridos triángulos rectángulos, para poder entender la pendiente? Y entendemos la pendiente, que es la velocidad. La velocidad como el resultado de el cociente o de dividir lo que pasa acá con lo que pasa acá. Pero siempre, de vuelta, esto es un gráfico de función. Esto es un gráfico de posición. Dos cosas diferentes. ¿Te das cuenta? Acá están los vectores. Acá no hay un vector posición. En ningún lado hay vectores acá. Ven que acá no hay vectores dibujados en el gráfico. Acá están los vectores posición. ¿Por qué? Porque este es un gráfico donde yo tengo las posiciones. Posición en X y posición en Y. En realidad es
los vectores descompuestos en Y y descompuestos en X. Proyectados en Y, proyectados en X. Acá no hay vectores. Esto es otro gráfico diferente. Que tenga dos ejes, bueno, sí, es lo único que se parece. Pero los ejes son otra cosa. Y la relación que hay entre este eje y este eje es otra cosa. La relación de función. No hay que confundir eso. Pero sí, cada cosa tiene un porqué. Incluso lo que les dije, la simbología tiene un porqué. Vieron que yo les expliqué por qué el tema de la llave. Es porque a mí me gusta la llave. De hecho, años tardé en hacer una llave más o menos decente. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero esto significa que es un sistema de ecuación. Entonces, por eso hay que poner llave y no puedo poner flechita para acá o esto con un corazoncito o con una nube, no sé. Bueno, tiene su lógica. ¿Por qué usamos la T minúscula? También, porque tiene su razón de ser. Para no confundir con tensión, con temperatura, con trabajo. Por eso yo les pido siempre que respeten la simbología. De nuevo, esto, cuando ustedes le pidan completar las funciones con los valores correspondientes, tienen que escribir esto en la función posición. Los valores van a depender del problema, ¿no? Esto va a depender del problema. Pero así se escribe, no se rellena acá la T, ni se pone nada, así se escribe. Ahora, después la saco de acá y trabajo y la evalúo. Trabajo, la evalúo la función en lo que necesite, en lo que me pidan. Pero no lo hago acá. Esto lo que hago es establecer cuál es la función de movimiento. Acá lo que hice fue establecer, determinar, especificar la función de posición. Es una de las funciones de movimiento. Después vamos a tener velocidad en función de tiempo, aceleración en función de tiempo, y cada una también con sus propios componentes, con su propia llave, con sus propios componentes. Profe, tengo una duda. Sí. Si a nosotros, por ejemplo, tampoco nos dan, no sé, la velocidad, ¿qué hago? ¿Espero y después lo pongo ahí o Claro, si vos directamente? suponete que el ejercicio tiene un nivel de complejidad como este, que no me lo daban Claro. directamente la velocidad. Entonces la escribo así, yo haría esto, por ejemplo, hago esto. Y bueno, después lo completo. Sigo trabajando, encuentro la velocidad y después la pongo acá. Y de última, estos puntos suspensivos los dejo y pongo... ¿Qué estoy queriendo decir con esto simplemente? Que esto lo completé después, que tuve que hacer un trabajito antes para completar la función. Pero no lo dejo vacío. No lo puedo dejar vacío. No puedo dejar el símbolo acá. El símbolo este. No lo puedo dejar. Tengo que completar el valor. Bueno, lo completé después. Listo, lo dejo en blanco. Trabajo. Encontré la velocidad como la encontramos acá. Encontré la velocidad y después lo pongo. Listo, y dejé completada la función posición. Perfecto. Lo hago después. Bueno, acá tenemos dos opciones de cosas para hacer ahora. O nos vamos o hacemos un ejercicio aplicando esto. A mí me gustaría ver la teoría aplicada, no tengo problema. Borro todo esto. Pensé que me ibas a decir, no, ya fue, profe, vaya a comer, no importa, vamos a trabajar. Disculpe. Estoy cargando, si no, no hubiese puesto la disyuntiva, si no, no hubiese hecho tampoco. Vamos a... Antes de hacer eso, vemos que el vector velocidad es un vector. Como todo vector, es una magnitud. En este caso, es una magnitud vectorial. Magnitud vectorial. Como toda magnitud, ¿qué tiene? Como magnitud vectorial ya sabemos que tiene dirección y sentido. Fenómeno. Ahora, como magnitud, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene toda magnitud? ¿Qué necesitamos para determinar toda magnitud? Dirección y sentido. Dirección y sentido sí es la parte vectorial. Fenómeno. Unidad. Claro. Una unidad
U, unidad y un valor. La unidad y el valor. Y esa es la parte de la magnitud, la parte escalar, ¿no? Y la parte vectorial tiene, como bien dice el compañero, dirección y sentido. Entonces, si es una magnitud vectorial, la velocidad media, como todo vector, dijimos, tiene componentes. La velocidad media de X, la velocidad media de Y. ¿Y qué es esto? Porque dijimos que podía ser expresado en formato ordenado y también en formato polar, ¿no? Si es formato polar sabemos que hay un módulo. ¿Esto qué es? ¿Qué será el módulo de la velocidad? El vector. Velocidad. ¿Cómo? ¿No es el vector? ¿Cómo el vector? El vector es este que está acá. Este es el vector. Ahora, esto es el módulo de este vector. ¿No? Siempre que lo poníamos entre barras era el módulo. ¿Pero qué será este módulo? ¿Cómo se le llamará? Este es el vector velocidad. Vector velocidad. Este es el módulo del vector velocidad. No sé. Velocidad máxima. Constante, ¿no es? No, la constante es una particularidad de este tipo de movimiento porque la velocidad no cambia. Primero, es un escalar, ¿estamos de acuerdo que es un escalar? Recordemos que los módulos siempre son escalares, ¿no? Recordemos esto. El desplazamiento de una posición inicial a una posición final era un vector del desplazamiento. Cuando le poníamos esto, era la distancia. Y la distancia es un escalar, los módulos son escalares. ¿Por qué? Porque la distancia no tiene dirección y sentido. La distancia entre dos puntos, da igual si la mido de un punto al otro o del otro a uno. Lo que es diferente es el desplazamiento, que es el sentido hacia donde me desplazo. Pero el cuánto me desplacé, el módulo es un escalar. Bueno, ¿qué será el módulo de la velocidad? Entonces, ¿cuál será el escalar de la velocidad? La velocidad. Lo podríamos calcular de igual manera que calculábamos el módulo de claro. los desplazamientos, Sí, tal entonces. cual, muy bien. Pero, Para calcularlo utilizamos Pitágoras, es decir, Sí. pero no sé qué es. elevamos al cuadrado los componentes cartesianos. ¿Por qué? Porque el vector velocidad media tiene proyecciones en X. ¿Se escuchan los pájaros? Sí, se escucha. Sí, se escucha bastante. Bien. Entonces, ¿qué tengo? El vector velocidad media, la hipotenusa de este triángulo. Tengo los catetos claramente. Incluso también tengo un ángulo. O sea, que acá se aplica todo lo que veníamos aplicando para las posiciones, para todos los vectores. El vector velocidad media puede estar expresado en componentes cartesianos como en formato polar. Módulo del vector velocidad media, punto y coma, ángulo. Bien, ahora, el módulo del vector velocidad media, que ya sabemos que es la hipotenusa. Pero físicamente, ¿qué es el módulo? Yo sabía que esto físicamente es la distancia. Esto es la distancia, ¿no? Si yo tengo un vector posición acá, otro vector posición acá, este es el vector El desplazamiento. módulo es un valor absoluto. Sí, es un escalar. Este es el módulo de ese desplazamiento, que es la distancia, lo que yo mido, la longitud. Es lo mismo que yo ponga
el 0 acá o el 0 acá, ¿no? Eso es la distancia. Esto, ¿saben qué No es? sé, velocidad resultante. Esto, seguro que algunos, es un término que se escucha, que ya lo conocemos. Rapidez. No. La rapidez es el módulo de la velocidad. Cuando yo digo, voy a 100 kilómetros por hora, no estoy nombrando al vector velocidad. Lo único que estoy diciendo es el módulo, porque es que no estoy diciendo hacia dónde voy. No estoy diciendo cuál es el componente. Como no digo cuál es el componente, a eso me estoy refiriendo con rapidez. De nuevo, vulgarmente hablando, cotidianamente hablando, cuando digo voy a 100 kilómetros por hora, le digo voy a esa velocidad. Y al auto le digo velocímetro, no le digo rapidosímetro. En realidad me está marcando la rapidez, no me está marcando la velocidad. Pero bueno, eso es cotidianamente. No se pongan a hablar así cotidianamente, no van a decir el rapidosímetro, obviamente. Pero la rapidez en física es el escalar, el módulo de la velocidad, que no tiene dirección ni sentido, como todo módulo. No, esto es el escalar. O sea, cuando yo te digo, por eso llegamos a la conclusión la vez pasada, de que existen magnitudes vectoriales. Porque si yo te digo, me voy a preguntar, ¿cuál es tu velocidad? Yo te digo 100 kilómetros por hora. Me falta darte información, me falta decirte hacia dónde, cuál es el sentido, cuál es la dirección. Bueno, lo que te di hasta ahora es la rapidez. Lo que te di hasta ahora es el módulo. El módulo de esa velocidad, de decir mi rapidez. Si te diera además mi dirección, bueno, con trigonometría puedes sacar los componentes del vector velocidad media. Entonces distingamos esto, ¿no? La rapidez, que es el módulo del vector velocidad, con o d, distingamos los d del vector velocidad. Así como distinguimos el desplazamiento, que es un módulo que tiene dirección y sentido, de la distancia, que es un vector que tiene dirección y sentido, de la distancia, que es el módulo de ese vector de desplazamiento, y la distancia no tiene dirección y sentido, porque son escalares. Acá también, la rapidez, es decir, el módulo, lo que vale h, no tiene dirección y sentido. La dirección y sentido lo tiene el vector, no su módulo. No, el vector tiene dirección y sentido. Bueno, pero habíamos dicho que tiene unidad y valor. ¿Qué unidades tenemos? ¿En qué unidades vamos a trabajar? Kilómetros por hora, metros sobre segundo. Tenemos metros sobre segundo, kilómetros por hora. Podemos tener, qué sé yo. Hectómetros sobre, Sí, sobre segundo. centímetro por año. Centímetro por año. Los continentes se mueven 1-2 centímetros por año. La Luna se aleja de la Tierra a una velocidad que está medida en centímetros por siglo. La Luna se aleja de la Tierra 3 centímetros por siglo, se aleja la Luna de la Qué Tierra. copado. Pero, o sea, la unidad va a depender de lo que estamos queriendo medir, por supuesto. La velocidad de la luz se mide en ¿qué? En kilómetros sobre segundos. 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo hace 300.000 kilómetros un fotón de luz. Bueno, esto va a depender de lo que tengamos que medir. Nosotros vamos a trabajar en metros sobre segundos y kilómetros por hora. Nada más. Ahora, ¿cómo vamos a establecer equivalencia? Porque en algún momento nos van a dar cosas en metros sobre segundos y lo vamos a tener que pasar a kilómetros por hora. O al revés. Está en kilómetros por hora y lo vamos a tener que pasar a metros por segundos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con pasaje de unidades, creo que se llama, ¿no? Con Google, que buscamos un conversor de
de unidades y me lo haces. Ah, Esa es una, como esa es yo una sí, manera. así como. Esa es una manera. Sí. Más fácil. Es una manera más fácil. Pero bueno, supongamos que estamos dando un examen en la facultad y no vamos a tener el celular ni siquiera en la mesa. Yo recuerdo que en la facultad no le dejan tener el celular ni siquiera en la mesa. Entonces, es más, en algunos casos, los profesores cuando han detectado copia en la carrera, no les quedó otra que, ¿querés ir al baño durante el examen? Bueno, anda al baño, pero tenés que dejar el celular en el escritorio del profesor. Se ha llegado a ese punto. Pero bueno, ¿cómo evitamos llegar a depender del celular? Porque es cierto, yo ahora en casa no me pongo a calcular, agarro, busco, tengo una aplicación de conversión de unidades, o busco en Google conversiones de unidades en línea, que hay un montón, te convierte en lo que se te cante de volumen, entre volúmenes, entre presión y fuerza, lo que quieras, monetario, todo lo que se te cante. Bueno, pero cuando no tenga eso, ¿cómo hago una conversión de unidades? ¿Cómo paso de metros sobre segundos a kilómetros por hora? Me macheteo la tabla. La tablita es Pero es esencial. que el tema es ese, vas a necesitar una tabla. ¿Cómo haces para machetearte una tabla? O sea, no tiene sentido. A ver, con aprenderse una regla, aprender una regla es el ahorro de tener que andar revisando una tabla. Es un ahorro, es como aprenderse, es como decir, bueno, ¿cuánto es 2 por 2? Bueno, me fui con la tabla, no tengo toda la tabla del 2 escrita y lo voy a buscar. Ya sé cómo se hace, ¿no? Bueno, o sea, cuando aprendí la regla, aprendí la ecuación, una vez que aprendemos la fórmula, si quieren decirlo, aprendemos la fórmula, ya está. Es que con algunos se puede hacer regla de 3 simple, pero después con otros es más difícil. Vamos a hacer así, 1 kilómetro por hora. 1 kilómetro por hora lo vamos a tratar de pasar a metros por segundo. ¿A qué va a ser igual? 100 Sería metros igual- sobre segundos. Sería igual a... Bueno. No. Primero que es igual a sí mismo. Primero que es igual a sí mismo. Es igual a sí mismo. Multiplicado, y ahora sí, ¿cuántos metros son 1 kilómetro? 1000 100. 1000 metros. Entonces estamos re mal. Ahí me está diciendo 100 por ahí. 1000 Este metros. hace una cuadra y hace 1 kilómetro. ¿Qué es el kilo? ¿Qué significa kilo? 1,90. Significa 1000. Vamos para atrás. Kilo significa 1000. Cuando yo digo kilogramos, son 1000 gramos. Kilómetros, 1000 metros. Entonces, kilovoltios, 1000 volts. Kilo significa 1000 siempre. Es un prefijo. El prefijo kilo. Bueno, 1000 metros es a 1 kilómetro. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Está? No lo vamos a hacer. Quiero llegar, no se compliquen con esto. No es que tienen que hacer esto cada vez que hacen un pasaje de unidades. Vamos a llegar a algo. Yo quiero pasar a metros por segundos. Bueno. ¿Cuántos minutos tiene una hora? No me digan 1000. ¿no? 60. 60. 60. Son unos genios, ya saben eso, sabían eso. 60 minutos. Bien. Esta pregunta es re difícil. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 3600 segundos. No te pregunté eso. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Pregunté. Ah, güey, 60 60. segundos. Un minuto. 60 segundos. ¿Qué puedo simplificar? Ahora sí. ¿Qué puedo simplificar? Hora con hora, minuto con minuto. Metro no lo puedo simplificar con nada, joya. Segundo no lo puedo simplificar con nada, joya. Porque yo justamente lo que quiero es que me quede en metros sobre segundo. Bueno, hago 60 por 60, lo paso en limpio, 1000 metros, 60 por 60, 3600 segundos. Hago esta cuenta. ¿Cuánto da? 1000 dividido 3600. 5 sobre...
No, apretaste cualquier cosa en la calculadora. 0,27. 0,27. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Seguramente le dio más igual acá, ¿no? Es el 77 periódico. El 7 periódico. Ahí está. Se le ponemos el 8. Bueno. Entonces tengo que 1 kilómetro por hora. 1 kilómetro por hora es igual a 0,2, 0,27, 0,28, lo podemos redondear, metros sobre segundo. Acá encontré la equivalencia de 1 kilómetro por hora. Bueno, uno dice, bueno, ya está, ya tengo la regla de 3 simple, ¿no? Si 1 kilómetro por hora son 0,278 metros sobre segundos, qué sé yo, 2 kilómetros por hora, ¿cuánto van a ser? Bueno, pero acá pueden hacer regla de 3 simple. En otras, qué sé yo, en volumen o en otras unidades más complejas no lo van a poder hacer. Acá van a poder hacerlo. Pero vamos a algo, más simplificado esto todavía. Vamos a hacerlo más simplificado. Doble cero. Con doble cero, ¿lo puedo simplificar? Sí, ¿no? Sí. Entonces puedo hacer 1 kilómetro por hora igual a 10 metros sobre 36 segundos. Está bien, ¿no? Sí. Sí, por eso yo había dicho 5 sobre 18. Vamos a hacer así. Puedo dividir esto por 10, ¿no? Puedo dividir por 10 y hacer esto. ¿Se entiende lo que hice, no? Sí, Esta, sí. esta fracción la dividí por 10. La Sí, dividí se por puede. 10. Y me quedó esto. Me queda 1 kilómetro por hora es igual a 1 sobre 3,6 metros sobre segundos. Ahora, si yo esto lo reordeno, puedo pasar esto multiplicando, porque está dividiendo, y me puede quedar algo así. Una velocidad en kilómetros por hora, fíjese que pongo el corchete, va a ser igual, borro esta parte de acá, que se mezcla. Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad que yo quiero tener, o que yo tengo, en metros por segundos, una velocidad prima, otra velocidad, dada en metros sobre segundos, multiplicado por un factor de 3,6. ¿Qué significa esto? Esta reglita que tengo acá. Si yo tengo la velocidad en metros por segundos y la quiero pasar a kilómetros por hora, la multiplico por 3,6. Si la tengo en metros por segundo y la quiero pasar a kilómetros por hora. Si la tengo en kilómetros por hora y la quiero pasar a metros Divido. por segundo, lo divido. O sea, para hacer esto mismo, la tengo en kilómetros por hora, lo divido a 3,6 y me va a dar la velocidad que estoy buscando en metros sobre segundo. O sea, una forma sería esa. Si yo tengo, lo ponemos más claro, la tengo en kilómetros por segundo, y tengo en kilómetros por hora, no, kilómetros por hora, y en metros por segundo tengo 3,6, Para pasar de acá para acá, para pasar de kilómetro por hora
a metros por segundo, ¿qué hago? Divido. Multiplicas. Divido. Ah, no. Para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿qué hago? Multiplico. Es más, pero más o más lógico, ¿no? Que lo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Porque estos valores generalmente, Son más grandes. claro, multiplico el valor que tengo por este. Fíjense que era más grande, ¿no? Porque este era 1. Esto es igual a 1 kilómetro por hora. 1 es más grande que 0,2, como valor, como número. Entonces, en la guía ustedes tienen esto. Ahora, el porqué de esto, que es la regleta que de última pueden acordarse, si no quieren acordarse de esta, se acuerdan de esta, y si no hacen todo esto. Esto es más fácil. Lo que tengo en kilómetros por hora para pasarlo a metros por segundo, lo divido por 3,6. Lo tengo en kilómetros por hora, lo divido por 3,6 para pasarlo a metros por segundo. Creo que está en la hoja... En la 56 está. En la 56 está. Esto está en la hoja 56, en la página 56, quiero decir. El por qué es esto. ¿Bien? Ahora hacemos un ejercicio rapidito. Vamos a tener que usar esto, ¿no? ¿Qué cosa? Y toda esta conversión. Sí. Y seguramente, porque capaz que en algún problema te dan dos valores. Uno te lo dan en kilómetros por hora y otro te lo dan en metros por segundo. Bueno, uno de los dos vas a tener que pasarlo al otro porque tenés que trabajar siempre con las mismas unidades. A ver, vamos a hacer un problemita. Y el de la ardilla me gustaría hacer. El 28. Yo lo tengo como 28, no sé cómo lo tendrán ustedes. Página 59. Vayan fijándose. Puede ser que lo tengan como el 3.2. ¿No? Es el de una ardilla, se encuentra en la posición R1. Sí, ese. El 3.2 en el apunte que tiene 10 hojas nada más, que es para esta clase supuestamente. 3.2. Bueno, a ver. Una ardilla se encuentra en la posición R1, que es igual a componentes 1,1 metros, punto y coma, 3,4 metros. En un instante de tiempo, que le llaman instante sub 1, que es igual a 0 segundos. En este instante de tiempo está en esta posición. Y después la vamos a encontrar en una posición sub 2, con coordenadas 5,3 metros, punto y coma, menos 0,5 metros. En otro instante de tiempo, que va a ser un instante de tiempo sub 2 de 3 segundos. La pregunta es, para este intervalo, calcular A, la velocidad media, y B, la magnitud y dirección del vector velocidad media. Es decir, me está diciendo que tengo que calcular la magnitud, es la rapidez, es decir, el módulo, y dirección de la velocidad media. Me está preguntando las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares del vector velocidad media. Eso es el ejercicio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Un eje cartesiano. Antes.
Plantear las ecuaciones. Planteamos todo. Antes. No, el marco de referencia. Ahí está. Marco de referencia de la ardilla. ¿Qué sé yo? El árbol. El campo. No dice nada, El no sé el árbol. árbol, si está en la ardilla en el árbol. No Te sé. imaginamos. Objeto de estudio, La ardilla. La La ardilla. la modelizamos como tatuaje partícula. partícula. Sistema de coordenadas. Bueno, vamos a establecer el sistema de coordenadas. Vamos a dibujar. Un sistema de coordenadas. Vamos a ver, esto tiene y lo tenemos todo en metros, por suerte. X en metros, el origen. Bueno, entonces vamos a marcar la primera posición de la grilla. Posición 1. 1, 1, 3, 4. Bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Bien. 1, 1. Bueno, si a este le pongo valor 1, más o menos por acá es el 1,1. 1,1 de X, 3,4 de Y. Este es 1, 2, 3,4, más o menos por la mitad. 3,4. O sea que la intersección, tengo acá, la intersección de esos dos puntos, ¿esto qué es? El vector posición R1. Esto es R1. Que sabemos que está acá en un instante de tiempo sub 1, la ardilla. ¿Cuál es la siguiente posición de la ardilla? A ver, 5, 3 en X. 1, 2, 3, 4, 5. 5,3 más o menos por acá. 5,3. Pero de ahí, atención, menos 5, menos 0,5. O sea, acá, menos 0,5. Ahí está la intersección, por lo tanto, el otro vector posición está acá. O sea, saltó un árbol y se tiró bajo tierra. No, ¿por qué? Bajo tierra. Si el sistema de coordenadas puede estar en cualquier lugar, no significa que esto esté en la base del árbol. Puede ser una rama y puede estar en acá. Recordemos eso, ahí está la confusión. Origen del sistema de coordenadas no necesariamente se asimila con que esto sea la superficie del suelo. No. Puede ser que sea el X y el Y al revés. Esto es el origen del movimiento. Ahora, no está especificado el marco de referencia. Esto por acá, porque esto puede ser una rama, esto puede ser otra rama y el suelo está por allá, qué sé yo. No nos interesa igual, porque recuerden que ahora estamos analizando una partícula independientemente del contexto. Ya está, la ardilla ya fue, ahora lo que tenemos es una partícula. No tenemos más la ardilla. Posición 2, en un instante, sub 2. Pasó de esta posición sub 1 a esta posición sub 2. Si cambió de posición, ¿qué hubo? Un desplazamiento. Un desplazamiento. ¿Cómo grafico? ¿Cómo dibujo el desplazamiento? ¿Cómo grafico? ¿Cómo indico? ¿Cómo hago un desplazamiento ahí, en el gráfico ese? Delta. No, el símbolo no. ¿Cómo lo grafico? Después, ahora el símbolo está bien, es delta. ¿Cómo lo grafico? De la punta un vector al otro. ¿De cuál a cuál? El 1 al 2. De según de cuál queremos decir el desplazamiento, si lo queremos desde El la desplazamiento- posición 1 a la posición 2. El desplazamiento es de 1 a 2.
Así dice el problema. Por eso. Entonces el desplazamiento es desde el vector 1 hasta el vector 2. Exactamente. Claro. No hay desplazamiento en este caso de 2 a 1. Nos dice que vuelve. El desplazamiento es del 1 al 2. Por lo tanto, el vector de desplazamiento va a tener esta dirección y este sentido. Este va a ser nuestro vector de desplazamiento de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? No, pero a mí lo que me está preguntando, esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora veníamos haciendo estos trabajitos. Una posición, otra posición, un cambio en la posición. Ahora, los cambios en esta posición se dan en un tiempo. No puede haber cambio de posición instantáneo. O sea, hay un cambio de posición en un instante, en un intervalo de tiempo. Este cambio de posición se da en un intervalo de tiempo. Es decir, se pasa de una posición a otra en un intervalo de tiempo. Tarda algo, eso es el intervalo de tiempo, algo que tarda, algo que demora en cambiar. ¿Y a qué es igual esto? ¿A qué es igual? El desplazamiento dividido al intervalo del tiempo. ¿A qué es igual? A la A velocidad. la velocidad. La velocidad media. A la velocidad. Al vector velocidad media. Es lo que estamos viendo. Estamos dividiendo un vector de desplazamiento por un escalar. Un vector de desplazamiento por un escalar. Es decir, que la dirección y sentido del desplazamiento es la misma dirección y sentido que va a tener la velocidad media. La velocidad media, a ver si tengo otro color. ¿Cómo voy a marcar el vector velocidad media? Y esto es importante. Como esto es un gráfico de posiciones, el vector velocidad media lo voy a dibujar de cualquier longitud. ¿Por qué de cualquier longitud? Porque es constante. No solamente porque es constante, sino porque en realidad son escalas diferentes. Acá tenemos longitud y longitud. Y esto es metros sobre segundo, es otra cosa. Pero sí tiene que ser sí es importante, más que el largo del vector velocidad media. Primero que el punto de aplicación tiene que estar acá. Yo no lo podría haber dibujado el vector velocidad media acá en el medio. No. El punto de aplicación del vector velocidad media tiene que estar acá, donde se inicia ese movimiento, donde se inicia ese desplazamiento. Eso ya es fundamental. El vector velocidad media no está dibujado en cualquier lado. La longitud no se corresponde con el gráfico, porque el gráfico es un gráfico de posición, el fenómeno. Pero tiene que estar con el punto de aplicación del vector velocidad media. Acá, en el inicio del desplazamiento. Y ser coincidente con la dirección y sentido del desplazamiento. ¿Por qué? Porque ya el desplazamiento tiene su propia dirección y sentido. Al dividirlo por el escalar, no altera esa dirección y sentido, sino que todo lo contrario, la mantiene. Entonces tiene la misma dirección y sentido. ¿Bien? Una consulta, ¿cómo se le dice al delta de abajo que está dividiendo? Intervalo de tiempo. Ok, gracias. Intervalo de tiempo. Esto es para entenderlo gráficamente, ¿no? Así yo lo entiendo gráficamente. De esta forma lo vamos a entender. Ahora, ¿cómo lo entendemos analíticamente? Bueno, vamos a hacerlo analíticamente. Tengo un desplazamiento. ¿Hay que poner las ecuaciones generales o no? ¿Cómo? Que si hay que poner las ecuaciones generales Las o funciones. no. Las funciones de movimiento. Ah, funciona. En este caso no va a hacer falta, porque lo vamos a hacer directamente de acá, en este caso. Mirá. Primero vamos a poner esto. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar, no? Porque lo primero que quiero averiguar es la velocidad media.
La velocidad media es igual, según lo que tengo acá, al desplazamiento de 1 a 2 sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué es el desplazamiento de 1 a 2? Aquí R2 menos R1. R2 menos R1, muy bien. Posición 2 menos posición 1. Sobre, ¿qué es el instante 2 El menos intervalo, instante 1? claro. Bien. Bueno, ya lo tengo armado. Ahora vamos a poner lo que es cada cosa. Velocidad media, ¿a qué es igual? Bueno, a los componentes de la posición 2 menos los componentes de la posición 1 dividido al instante de tiempo 2 menos el instante de tiempo 1. Bueno, vamos a poner los valores, que acá lo tengo. Posición 2, acá está, posición 2, 5,3 en X Menos 0,5. menos 0,5 metros. Posición 1, tengo acá, 1,1, 3,4 metros. Instante 2, me lo dieron, 3 segundos. Instante 1, lo tengo, 0 segundos. ¿Cómo resuelvo esta parte? Toda acá arriba. Lo Componente por componente. resto. Componente a componente. 5,3 menos 1,1. ¿Cuánto da? 4,3. 4,2. ¿No? 5,3. Ah, sí. Sí, sí. 4,2. Punto y coma. Menos Menos. 3,9. ¿Cómo? Menos 3,9. Menos 3,4. Entonces esto es menos 3,9 metros. 3 segundos menos 0. 3 segundos. ¿Y ahora? Dividís por los segundos. ¿Qué cosa? ¿Cómo divido? Te queda metros sobre segundos y dividís los componentes. Componente a componente. Recuerden que esto es como que yo dijera esto, ¿no? 1. Es lo mismo. Yo tengo un escalar, que ya lo vimos eso, ¿no? Escalar multiplicando vector. ¿Y qué hacíamos? Distributivo. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Lo hago paso por paso. Yo sé que algunos ya se lo entendieron. 4,2 metros dividido a 3 segundos. Punto y coma. Menos 3,9 metros dividido 3 segundos. Fíjense que ya se me formaron los componentes X e Y de la velocidad media. Ahora tengo que resolver. 4,2 dividido 3. 1,4. 1,4 metros por segundo. Punto y coma. Menos 3,9. Menos 1,3 metros por segundo. Menos 1,3 metros sobre segundo. Ya encontré la primera respuesta. Los componentes X e Y de la velocidad media. La velocidad También media. se podía hacer por separado. ¿No, profe? O sea, BMX y BMI es igual. Por supuesto que se podía hacer por separado. Pero acá teníamos ya el vector Ok. desarmado. Entonces, Y queda ahora mejor, ¿no? prestemos atención a una cosa antes de ir al otro punto. Los signos de los componentes. ¿Por qué tengo el componente X de la velocidad media? Es decir, esto es velocidad media de X.
Esto es velocidad media de I. ¿Por qué? ¿Está bien o está bien que me haya dado positivo y negativo? Sí, porque es un vector. Sí, sí, ya sé que es un vector, pero no estoy hablando del hecho de que tenga componentes cartesianos, sino del signo de esos componentes. Sí, si lo apreciamos en el gráfico se puede llegar a ver eso. Sí, y porque por el punto de aplicación donde lo tenés tampoco ¿Cómo interfiere mucho. ¿Qué es lo que veo? Lo que yo veo que este vector de velocidad media, de nuevo, como Es todo, decreciente. tiene proyección en X y en Y. La proyección en Y y la proyección en X. La sombra, la sombra. Entonces acá tengo la velocidad media de X y acá tengo la velocidad media de Y. Esto que ahora lo ven, calculo, lo suficientemente claro. No saben lo que después cuesta a veces en los ejercicios, que sepan identificar los componentes vectoriales, las proyecciones del vector velocidad media. Así lo tengo que imaginar. Y claro, este da positivo se apunta para allá en el mismo sentido que crece el eje X. Y el componente Y de la velocidad media es negativo porque apunta en sentido contrario al sentido donde aumentan los valores del eje. Solamente por eso es negativo. No es que exista, de nuevo, no es que exista la velocidad negativa o la velocidad positiva. Va a ser negativa o positiva dependiendo del eje. Es comparativa la cosa. Si esta flecha apunta para acá y la flecha del eje apunta para allá, bueno, entonces digo que esto es negativo. Si fuese que esta flecha del eje apuntara para acá abajo, no, va a ser positivo. Y de hecho, se podría hacer, los cálculos no tienen que dar positivo, no es que, listo, corrijo acá, retoco. No, el cálculo tiene que dar positivo. De nuevo, esto es lo que decimos siempre, la correspondencia entre lo analítico y lo gráfico. Ahí yo tengo que prestar atención. Antes de entregar el examen, me fijo, digo, bueno, a ver, signo, con esto está bien. A ver, signo negativo, sube para acá, baja para acá. Sí, claro, tiene que ser negativo, está bien. Bueno, eso es lo que yo tengo que ver. ¿Qué nos queda? Por calcular. Nos queda pasar a forma Polar, cartesiana lo que es forma polar. La rapidez. usando Pitágoras. Tengo que calcularla con la rapidez. Para calcular la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad media, yo sé que, de nuevo, el módulo de la velocidad media es la hipotenusa de este triángulo, o de este triángulo. Tengo los catetos de ese triángulo. En realidad ya es rapidez. Claro, vamos a calcular Bueno. la velocidad media de x al cuadrado más la velocidad media de y al cuadrado. Eso estoy haciendo. Este 2 de elevado al cuadrado lo pasamos como raíz. Y estos valores yo los tengo acá. Entonces tengo que la velocidad media, pero la rapidez, el módulo de la velocidad media que va a ser igual. 1,4 metros sobre segundos elevado al cuadrado más menos 1,3 metros sobre segundos elevado al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Necesariamente el módulo, la rapidez, va a tener que ser positivo, porque este negativo se cancela cuando se multiplica por sí mismo, ¿no? Todos los módulos tienen signo positivo, porque es como matemática lo ven, el valor absoluto. Bueno, ¿cuánto da eso? 1,91 Sí, el módulo de 1,91. La rapidez, metros sobre segundo. 1,91 metros sobre segundos. Este es el valor de la rapidez. Es decir, la velocidad, el valor de la velocidad independientemente de la dirección y sentido. Esta es la rapidez que tiene. Cuando yo digo voy a 100 km por hora, de esto estoy hablando. El módulo de la velocidad media. ¿Qué me falta?
Encontré El ángulo. falta el ángulo. Bueno, primero identifiquemos acá el ángulo, antes de hacer lío. ¿Qué ángulo? ¿De qué ángulo estoy hablando? El ángulo de... Es con respecto a X. O sea que da toda la vuelta en sentido antihorario. Este es el ángulo que yo tengo que encontrar. Bueno, acá es el problema de siempre. ¿Cómo encuentro este ángulo? Bueno, podríamos encontrar este, si quieren, y después ese que encontramos se lo restamos a 360. 360 menos este que encontramos, y con eso encontramos este ángulo. Llamémosle a este que ya le habíamos llamado alfa. Y a este, si quieren, le llaman, no sé, pita, beta, como quieran, tita. Podemos encontrar este primero, y después hacemos, para encontrar alfa, podemos hacer 360 menos ese tita. Esa es una manera. Entonces, de esa forma, yo sabiendo esto, me ahorro el tema de qué considerar, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Seno. Aplicando trigonometría. Bueno. ¿Cuánto da? Haciendo el arco tangente de 1/4 sobre menos 1/3 me da menos 47 grados. Menos... ¿No es al revés? Ya le digo. ¿No es opuesto sobre adyacente? Mala mía. Digo, ¿no? Si es la tangente... A ver. Si el ángulo es la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el opuesto es este, es velocidad media de I, velocidad media de I, y este es velocidad media de X. Y bueno, con eso calculamos el ángulo. Eso ya lo saben hacer. Eso ya se los dejo a ustedes. Bueno, ya empezamos con velocidades, ¿eh? Entonces, con velocidad media. Entonces, ¿qué hacemos? Reentregamos la actividad 2. ¿Qué hacemos? Hacemos la actividad 3. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a hacer los ejercicios estos. Por ejemplo, el de la ardilla se puede hacer de nuevo, porque ya sé cómo se hace, me fijo si me sale solo. Veo los demás que hay propuestos. Da igual 47 grados, ¿eh? A mí me sigue dando eso. Bueno, puede ser. Se lo ponen, después se lo restan a 360. Hagan esos ejercicios. Tienen... ¿Y después qué tenemos? Vamos a ver la chica esta que está corriendo. El 3.1 y este el 3.2. Creo que por ahora no hay más. Bueno, excelente, profe. ¿Una duda? Lo súper entendí ahora que aplicamos igual la teoría a la práctica. Lógico. 3.1, 3.2. Ah, y el 3.3. Tienen para practicar de la guía. Porque acá yo no lo tengo. Bueno. Para practicar, ¿no? 3.1, de nuevo el 3.2 y el 3.3. Aplicación de lo que vimos recién, de todo lo que vimos recién.
Bueno, Y terminar los otros ejercicios que hay que entregar para el fin de. la actividad 2 y la actividad 3. Cualquier, Sí. cualquier cosa me preguntan, me mandan mensajes por WhatsApp, me mandan mensajes por mensajería interna, me mandan mensajes por telepatía, me preguntan. No me preguntan, profe, hice todo este ejercicio, ¿está bien? No, eso lo corrijo después una vez que lo entregaron. Pero si tienen alguna duda de, no me sale esto, estoy trabado acá, no me acuerdo cómo se resolvía, esto no lo entendí, veo el video y veo el video y veo el video y ya lo odio, profesor, y no lo entiendo. Bueno, todas esas cosas me pueden preguntar y yo respondo cuando puedo. Ok. ¿Eso por el foro? Pueden preguntar por el foro, me pueden mandar por mensajería interna. Vieron que ahí Ah, que hay para mandar mensajes en... Claro, es un mensaje individual, no lo ve nadie. Ese mensaje no lo ve nadie. O sea, lo ve el que lo manda y lo veo yo. En el foro lo ven todos. Y después está la comunicación vía WhatsApp a través del grupo por ahora. Después, cuando... A ver, esto pasa así en todas las cursadas. Hay un montón de gente, empieza el curso y se va decantando. Gente que no sigue, por X motivo, no importa, pero no sigue. Cuando está terminando el curso quedan menos. Los que uno ya ve que se van a quedar y que tienen toda la intención de terminar el curso. Cuando lleguemos a esa instancia, bueno, ahí ya se me puede hacer preguntas por WhatsApp directamente sin pasar por el grupo. El delegado del grupo de WhatsApp le pasará el celular a los que queden y me pueden preguntar. Pero eso para cuando ya quedemos los que ya estamos más Y seguros. recién vamos por la segunda semana, así que. Por eso. ¿Pero por qué hago eso? Porque para mí es mucho más fácil. Si vos me preguntás, profe, ¿me explica de nuevo tal cosa? Yo, ¿sabés lo que es escribir toda esa explicación? Eso es insoportable. Además, no creo que se entienda. Entonces, para mí, agarrar un audio. Ningún profesor quiere pasarlo a WhatsApp. Porque saben que los estudiantes le empiezan a mandar mensajes no sé, sábado a las 3 de la mañana. A mí me mandas un mensaje a las 3 de la mañana, me lo pueden mandar, pero no te voy a responder, por supuesto. Pero para mí es más fácil responder con un audio. O sea, que andar escribiéndote, o lo hago rapidito en una hoja, le saco la foto, toma esto. Para mí es mucho más fácil responder una inquietud de esa manera. Que andar escribiendo, conectándome, prendiendo la computadora, a ver qué mensaje tengo en la plataforma, a ver si me llegó el mail. Pero bueno, lo hacemos ya cuando quede el grupo selecto que ha sobrevivido a esto. Ahí sí, hacemos eso. Ok, dale. Gracias, profe. Bueno, ya es la hora de comer. Vamos a comer. Bueno, profe. Muchas Bueno, gracias. Perfecto, profe. No, profe. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Nos Nos vemos. vemos, Marta. Buen fin de. Buen fin de, Igualmente. profe. Buen fin de... Chao, chao.